secuestrados de las FARC. Según el presidente Chávez, lo único que falta es que se den a conocer las coordenadas del punto de encuentro. Aumenta la violencia en Pakistán tras el entierro de Benazir Bhutto. El gobierno pakistaní culpa a la red Al-Qaeda del ataque. En apuros los pequeños negocios de California al acercarse el momento de pagar el nuevo salario mínimo. Y por mucho tiempo la Florida fue como el paraíso que millones querían alcanzar. Ahora el alto costo de la vida hace que muchos digan adiós. Este es su noticiero Univisión con Jorge Ramos y Marielena Salinas. Muy buenas noches y bienvenidos. Jorge y Marielena continúan de vacaciones. Les saluda Sergio Urquidi. Ya está en marcha la primera etapa de la operación para la liberación de 3 de los secuestrados de las FARC. Primero la llamaron Operación Transparencia y luego se refirieron a ella como Operación Emanuel. De cualquier manera, que se le denomine, la movilización ya comenzó y debería de concluir antes del anochecer del domingo, con la idea de que los rehenes reciban el año nuevo con sus familias. Juan Carlos Aguiar se trasladó hasta el punto de coordinación del lado colombiano, Villavicencio, donde esperarán las indicaciones de las FARC sobre el lugar de la entrega. Adelante. Hola Sergio, buenas noches. Finalmente, tras un largo día de espera, llegaron aquí al aeropuerto Vanguardia de Villavicencio los 2 helicópteros con los emblemas de la Cruz Roja Internacional que van a ser utilizados para extraer de lo profundo de la selva a las 3 personas secuestradas que van a entregar de forma unilateral las FARC. En las aeronaves venía el vicecanciller para América Latina y del Caribe de la República Bolivariana de Venezuela, el doctor Rodolfo Sanz, quien oficialmente a eso de las 5:30 de la tarde dio inicio a la segunda fase de la Operación Emanuel, bautizada de esta forma por el presidente Hugo Chávez en homenaje al pequeño Emanuel, el hijo de Clara Rojas, un pequeño de un poco más de 3 años que nació en cautiverio y de quien aún el mundo no conoce su rostro. Un dato curioso que hay alrededor de toda esta labor humanitaria que adelantan los gobiernos de Colombia y Venezuela con el apoyo de varios países de Latinoamérica y Europa es que además de los inmensos operativos de seguridad y médicos que hay preparados para recibir a estas 3 personas, fueron puestos en alistamiento más de 100 indígenas de la región que servirían como guías en caso de que alguna parte de este operativo falle. Mientras tanto, aquí a las afueras del aeropuerto Vanguardia permanecen 4 o 5 ambulancias con equipos médicos y paramédicos listos para atender a los secuestrados en caso de que sea necesario por el estado de salud en el que recuperen la libertad luego de 6 años de secuestro. La ciudad fue declarada en alerta naranja, todo el sistema médico presto para atender una posible emergencia humanitaria, pues no se conoce el estado en el que regresen los secuestrados, Sergio. Juan Carlos, muchísimas gracias por ese informe. Estaremos pendientes sobre cualquier novedad. Regresaremos contigo en cuanto sea necesario. Muchísimas gracias por ese reportaje desde Colombia. En una nota adicional, el director de cine Oliver Stone formará parte de la comisión humanitaria que viajará desde Táchira a Villavicencio, Colombia. Stone realiza un documental sobre el continente americano y no contestó cuando se le preguntó si se filmaría o grabaría la liberación como parte de este documental. Sin embargo, la televisora oficial venezolana mencionó previo a la entrevista que esto se contemplaba como una posibilidad. Stone dijo ser admirador del presidente de Venezuela. En otras noticias, el gobierno de Pakistán acusó hoy a Al-Qaeda de cometer el asesinato de la líder opositora Benazir Bhutto. Hoy se realizaron los funerales en una emotiva ceremonia a la que asistieron sus familiares y partidarios. Y como nos informa Lourdes Melusá, también se conocieron datos más precisos sobre cómo la mataron. Acompañada por cientos de miles de dolientes, su esposo e hijos, la ex primer ministro Benazir Bhutto fue enterrada hoy en el mausoleo de su familia.
Adentro preparaban su tumba con pétalos de rosa. Para estos seguidores que no querían despegarse del ataúd, murió una esperanza de moderación y democracia. El ministro del Interior aclaró que Bhutto murió ayer de un golpe en la cabeza con una palanca en el techo de la camioneta blindada en la que viajaba. Mostraron un video en el que se escucharon los 3 disparos seguidos de la explosión. Aseguraron que no hubo evidencia de balas o fragmentos en su cuerpo y que hay un culpable. Obtuvimos información de inteligencia indicando que el líder de Al-Qaeda, Baitullah Mehsud, está detrás de este asesinato. Tenemos una comunicación en la que felicitaba a su gente por esta cobardía. Su muerte ha provocado violentas protestas, matando a por lo menos 2 docenas de personas. Se han quemado tiendas, coches, estaciones ferroviarias y se han saqueado bancos. En Washington, altos funcionarios del gobierno vinieron a presentar sus condolencias a la embajada del Pakistán, una nación en la que Estados Unidos tiene intereses estratégicos vitales y a la que está observando de cerca en estos momentos críticos. Después de firmar el libro de condolencias, la secretaria de Estado Condoleezza Rice dijo que estaban en contacto con los partidos en Pakistán y que era muy importante que el proceso democrático continuara. Bhutto era una campeona a favor de la democracia, una mujer valiente, y en mis conversaciones con ella se veía su compromiso, dedicación y amor por su pueblo. El primer ministro pakistaní informó que el gobierno no tenía planes inmediatos de posponer los comicios del 8 de enero. Washington debe balancear sus intereses. Y en este momento yo creo que el interés en tener una democracia y esta elección inmediata va a ceder al interés en mantener estabilidad con las armas nucleares y en la lucha contra Al-Qaeda. El Pentágono afirmó que el arsenal nuclear está bajo el control de las fuerzas militares de Pakistán, que consideran responsables. En Washington, Lourdes Melusá, Univisión. Por otra parte, el nuevo año traerá un aumento salarial nuevo para los trabajadores que menos ganan en la Florida.